Vamos a aprovechar el tiempo con esto del discipulado. El discipulado, amado, y cada oportunidad que he tenido con ustedes, esta es cosa seria porque es la formación del pensamiento de los hijos de Dios en el desarrollo de la vida espiritual. O sea, si hay algo que quiere el Señor es llevarnos a la madurez, a la plenitud. Por eso Pablo plantea en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del verso 11, que Él ha dado dones ministeriales, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, que tienen un llamado de Dios, y como tienen un llamado de Dios, tienen una capacitación divina. O sea, cuando Dios te encomienda una tarea, te da la capacidad para ejecutarla. No es que somos más vivos ni que tenemos cierta cosa por nosotros mismos, sino que es la gracia, ¿no? En el caso mío, si Dios permite que yo enseñe, Él me ha dado el entendimiento y la capacidad para comunicarme. Es así. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos, de eso se trata. Entonces, la madurez de algunos y el llamado ministerial es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que es la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución religiosa, es un organismo vivo que tiene que crecer. Un organismo vivo va madurando desde que nace, va creciendo hacia la plenitud. Pablo dice que nosotros como hijos de Dios debemos ser llevados a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, Pablo también dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, que cuando somos niños, cuando somos inmaduros, porque nacimos espiritualmente, a través del Evangelio, a través de la vida de Cristo, de la simiente de Cristo que nos es dada por la palabra, nosotros le llamamos conversión, pero en realidad es regeneración. Es decir, bueno, se convirtió. La verdad es que en el Evangelio entramos por regeneración, o sea, Dios nos ha dado vida nueva en el Espíritu. Esa vida nueva tiene que crecer, no así nuestra carne, que es la misma de antes, que al contrario, llega a un grado de plenitud y después va decayendo, ¿verdad? Porque esta carne tiene que volver al polvo. Nuestra alma entra en un proceso de redención, de liberación. Dios va liberando nuestra alma, ustedes lo han visto en esto de doble vida, y nuestro espíritu va desarrollándose. El discipulado se trata de eso, de edificar al nuevo hombre, al nuevo ser espiritual que nos habita, para que podamos ser cada vez más espirituales, en lugar de ser almáticos o carnales. Se le dice carnales a los que son dominados por la carne, se le dice almáticos a los que son gobernados por el alma. El alma son las emociones, sueños, pasiones, deseos, la vanidad, el orgullo, el ego, todo eso está metido en nuestro yo, en nuestro alma. Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando espiritualmente, entonces empezamos a ser seres espirituales, gobernados por el Espíritu. Somos espirituales desde que nacemos en Cristo, pero convertirnos en personas que operan desde lo espiritual es todo un desarrollo de vida. Mientras que crece mi vida espiritual, tiene que menguar mi vida almática. ¿Sí? Eso es tomar mi cruz, morir a mí mismo. Yo voy muriendo y Cristo se va manifestando en mí. Entonces se va formando Cristo en mí, como dice Pablo, mientras que yo me voy despojando de mi vieja naturaleza. Eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿cómo la hacemos? A través de la supervisión y el poder del Espíritu Santo. Si no somos dependientes del Espíritu, no se puede hacer. Esto no es voluntarismo, es desarrollo de vida. ¿Sí? Entonces el discipulado es cosa seria porque le prestamos a aquel que nos está hablando nuestro espíritu para ser edificado. Pablo dice que nosotros alimentamos a las personas a través del alimento espiritual que es la palabra. Entonces tu espíritu es alimentado, es fortalecido y tu mente y la mía son edificadas conforme a Dios. ¿Por qué? Porque en esta vida nueva Dios nos ha proporcionado la mente de Cristo. El problema es que nosotros antes de pensar con la mente de Cristo pensamos con nuestra propia mente. Entonces cada uno de nosotros tiene una manera de pensar, en algunos casos mejor y en otros casos peor. Pero si usted, sobre todo los que somos más grandes, hemos descubierto que en nuestra vida hemos cometido algunos errores, es porque no hemos pensado tan bien. Nosotros podemos echar culpas, pero en realidad si nos hacemos responsables debemos saber que nuestra vida está determinada por nuestras decisiones, ¿sí? Puede que haya un porcentaje, se habla de que un 5% de las cosas que nos ocurren en la vida no tienen que ver con nosotros, pero el 95% sí. Es decir, yo puedo sufrir la adversidad, la angustia, la traición, la estafa de otra persona. Usted mira, pero yo no tengo nada que ver con eso. No porque me lo hayan hecho, pero sí cómo lo resuelvo.
Alguien me puede engañar y yo resuelvo eso, o me puedo enojar, o puedo matar a una persona y termino preso con perpetua por haber reaccionado mal. Es decir, yo tengo en mis manos y usted en la suya la capacidad del 95% de las decisiones que tomamos en la vida. Un problema a una persona lo puede abatir y destruir, y otro puede manejar el problema y resolverlo bien y salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos ofrece la mente de Cristo para pensar como Dios piensa y no seguir pensando como nosotros. Como asumimos nosotros que nos equivocamos, nos conviene pensar como Dios piensa, ¿verdad? Ahora, pensar como Dios piensa y obrar como Dios quiere es todo un proceso de madurez. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, él dice: cuando somos niños espirituales, no diferimos de un esclavo. O sea, no tenemos diferencia con alguien que está en esclavitud. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que los niños no pueden elegir. Los niños no pueden elegir ni qué van a comer. Le dan la comida que le ponen la ropa que le van a poner y le dicen si se tiene que acostar o se tiene que levantar, porque es niño. ¿Ve? Entonces los niños tienen un proceso, una etapa en la cual les conviene obedecer, nada más, porque desconocen. O sea, si el padre le dice: no toques el enchufe porque ahí hay corriente, te puede lastimar. El niño no sabe lo que significa eso, pero le conviene hacer caso, aunque no entienda, porque se lo está diciendo su padre o su madre, que son aquellos que lo están instruyendo, lo están ayudando a madurar. ¿Ve? Ahora, se supone que cuando sos grande, ya sabés que la electricidad te puede matar y no andás metiendo el dedo en todos los enchufes, ¿verdad? Si cuando niño hiciste una travesura, cuando grande, ya sabés, no necesitas que alguien te diga, ya sabés que no tenés que poner el dedo en el enchufe, porque aprendiste a pensar. Entonces un día nos independizamos, vivimos apartados de nuestros padres, creamos una familia y tomamos nuestras propias decisiones, porque maduramos. Maduramos. Lo mismo ocurre con lo espiritual. Lo espiritual nos lleva a la madurez. Madurez es la que nos permite gobernar sobre las situaciones. El esclavo no gobierna sobre nada porque es esclavo. En cambio, el libre tiene que poder gobernar sobre las situaciones, sobre las adversidades. Entonces, pensar con la mente de Cristo y obrar con el poder del Espíritu te va a permitir gobernar situaciones, aflicciones, procesos, tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tus cosas, cosas que antes tal vez no manejabas o manejabas con muchas limitaciones o mal, porque, a ver, yo manejé mi propia vida, la choqué en todas las esquinas, créamelo. Entonces, ahora no quiero manejar mi propia vida, ahora quiero hacer lo que dijo Jesús: ponete mi yugo, que es mi volante, ese yugo era el medio por el cual conducían a los bueyes, ¿verdad? Para que vayan por donde quería el que va a sembrar. Y entonces ponete mi yugo, que es liviano y es fácil de llevar. Sé manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos descanso en el Señor y las cosas empiezan a ser revertidas en nuestra vida? Cuando nos dejamos gobernar por el Señor. Antes yo no me dejaba, me gobernaba solo y así me iba. Porque las personas que no conocen a Dios y se gobiernan solas no se dan cuenta tampoco que viven bajo un yugo de opresión, de tiniebla. Por eso la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. La gente no está pensando que se está dejando gobernar por el diablo, excepto algunos que no solo le conocen sino que hacen pacto con él. Pero la mayoría de las personas no piensan eso, creen que están tomando sus propias decisiones, pero lo hacen ajenos, aunque digan que crean, lo hacen ajenos de la obra y del poder de Dios. Nosotros recibimos la vida, vivimos en comunión con Dios, Dios nos ha limpiado de nuestros pecados, ha venido a habitar por su Espíritu en nosotros y Él quiere gobernar nuestra vida para que nosotros podamos tener gobernabilidad sobre todas las situaciones y las circunstancias. Entonces, esto es lo que genera el discipulado, ¿no? Meternos en una vida en donde las cosas puedan cambiar, porque ahora tenemos un Padre, tenemos un Rey, tenemos un Señor que nos gobierna. Y nuestra capacidad de pasar de lo carnal o de lo almático a lo espiritual es lo que nos va a producir resultados. Por eso es cosa seria, ¿sí? Lo que podamos decir va a formar una manera de pensar. Entonces es una alta responsabilidad. Yo les he dicho a los pastores, la tarea discipular es la de justamente del equipo pastoral de la iglesia. Mi tarea como autoridad de la iglesia y como servidor es venir a servir al equipo pastoral, para que todos podamos estar pensando igual a la hora de agarrar este micrófono y de poder impartir lo mismo. Es muy importante. Ustedes vieron, por ejemplo, que los niños cuando se crían en un hogar de gobierno dividido, le dicen a la mamá: ¿puedo salir a jugar, a andar en bicicleta? La mamá dice: no. El niño va y le dice al padre: ¿puedo salir a jugar en bicicleta? Sí, anda.
ya creó un conflicto entre los padres y se salió con la suya, porque en realidad él buscó a ver quién le daba permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque padre y madre no están pensando igual. Mientras que uno le dice no, el otro le dice sí. ¿Ve? Entonces es muy importante ponernos de acuerdo en lo que vamos a impartir los que tenemos el micrófono. Por eso yo le decía a Antonio el último viaje que estaba, es tan importante, para mí aún más importante, que se reúna el equipo pastoral para ponerse y coordinar lo que van a impartir, que cada uno diga lo que diga, o las reuniones generales de la iglesia, ¿sí? Porque la idea es tener una mirada del Evangelio, que la casa es lo que está impartiendo la casa. Y ustedes me dirán, pero ¿no es lo mismo en todos lados? No, debería porque la Biblia es una sola, el Espíritu es uno solo, el Evangelio es uno solo, pero usted debe saber, los que han venido de otras iglesias o los que conocen, deben saber que en distintas congregaciones se actúa de manera distinta. Se predica distinto, mientras que en un lado se permite una cosa, en otro lado no. En un lado hay más estructura, más religiosidad, más legalismo, en otro lado hay más libertad, en otro lado hay libertinaje, en otro lado vale todo, en el otro, o sea, cada casa tiene una manera de ver el Evangelio. Si usted me pregunta, ¿no tendría que ser así? No, pero cada vez que el hombre mete la mano, esto es lo que pasa con la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia está fraccionada en distintas casas que pertenecen a un mismo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, la iglesia no se divide, porque la iglesia la unió el Señor. Lo que se puede dividir es una congregación. Se puede ir gente de una congregación a otra congregación, pero no pueden dividir el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es espiritual. Entonces está formado por todos los renacidos que en todo lugar del mundo se están congregando ahora. No importa la nacionalidad, la ciudad, el idioma, todos los que son hijos de Dios componen el cuerpo de Cristo. Pero en cada casa hay una cultura. Hay un modo de vivir. Fíjese que, por ejemplo, todos ustedes pueden vivir en este país, pero muchos trajeron la cultura de su tierra cuando han venido de otro lado. El que vino de El Salvador, de Ecuador, de Colombia o de Argentina o de otro lado, o incluso aquí mismo en España, las familias españolas tienen diferente cultura cada cual en su casa. Hay una cultura nacional que todos hemos absorbido en nuestra tierra, pero por otro lado hay una cultura de la casa. Cada casa es diferente, ¿o no? Uno va a una casa y parece que todo es más tranqui, no sé. Hay otros que se juntan mucho a comer y les gusta ahí mucho ruido, mucho grito, mucha fiesta. Otros comparten mucho, otros no comparten nada. Unos están todo el día con la música, los otros están todo el día mirando tele. O sea, cada familia tiene una manera, una cultura. Y sin embargo todos somos seres humanos y todos en este caso viven en el mismo país. Pero cada casa piensa diferente. Y no está mal, esa es la libertad de ser diferente y aún así tener una identidad. La iglesia podemos ser diferentes, pero aún así cultivamos una identidad. Somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Si usted va a una iglesia que son más legalistas, estructurados, son hijos de Dios igual que nosotros, solo que ellos ven el Evangelio de esa manera y nosotros la vemos de otra. Lo importante de una casa es que una casa tenga un diseño y piense de una manera determinada, porque el problema es la división dentro de la casa, ¿sí? Cuando en una casa a uno le gusta la tranquilidad y al otro le gustan los ruidos, aquí hay un problema ahí, ¿verdad? Empiezan los conflictos, porque es una casa dividida. Mientras que a uno le gusta una cosa, al otro le gusta otra. Entonces, ¿dónde uno se va a congregar? Donde se sienta parte de la casa, donde a uno le gusta estar, donde uno entiende que la manera de pensar, de desarrollar, de hacer las reuniones, de discipular, la manera de vivir que nosotros entendemos el Evangelio, nos parece la correcta y nos sentimos cómodos aquí. De todas maneras, si alguien no estuviera cómodo en un lado, tiene el derecho de ir y elegir otro lado, ¿verdad? Ahora cuando estaba en Estados Unidos, llegó unos jóvenes que vinieron de otra iglesia, llegaron, se empezaron a congregar en la iglesia que trabaja conmigo y entonces el planteo fue... nosotros entendemos que la Biblia dice que las pastoras no puede haber pastora, que la mujer no puede ser pastora. Está bien, digo, por eso te enseñaron en otro lugar. Acá sí se reconoce el ministerio pastoral. Nosotros estamos en Cristo no hay judío ni griego, ni varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús y creemos en el ministerio pastoral de la mujer. Sí, pero me quería debatir con un versículo. Entonces yo digo, esto no se trata, yo no estoy tratando de debatir con vos. Te estoy diciendo que acá se reconoce. Si vos querés ir a un lugar donde no haya pastora, anda a congregarte al otro lado. Y sé feliz, ¿verdad? O sea, uno elige el lugar donde se siente cómodo, porque uno se identifica con la casa y con la cultura de su casa.
Cuando yo voy invitado a otro lado, yo me adapto al lugar donde me invitan. Pero en mi casa yo vivo como yo quiero, porque es mi casa. Pero cuando voy a otro lado me adapto. Si alguien viene de visita no va a venir pretendiendo cambiar las cosas porque es una visita, ¿verdad? Entonces, la casa tiene una manera de pensar y de eso se trata el discipulado. Fíjese esto, Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro eran los dos siervos de Dios, los dos ungidos por Dios, los dos con un llamado apostólico, pero ellos eran diferentes. Pensaban diferente. De hecho, Pablo tenía más tendencia a judaizar, a guardar ciertas cosas de la ley y a tener ciertas estructuras amparadas en la religión. Pablo no, veía al nuevo pacto de otra manera, con mucha más libertad. Si vos eras un discípulo de Pablo, no podías ser un discípulo de Pedro, porque pensaban distinto. De hecho, entre ellos se sacaban chispas. Ahora, ellos no decían el otro es del diablo. ¿No? Los dos somos, pero si vos querés judaizar un poco, congregate con Pedro. Vos querés vivir el nuevo pacto, congregate con Pablo. ¿Ah? Entonces, uno va donde se siente cómodo. Timoteo era un discípulo de Pablo, nunca podría haber sido un discípulo de Pedro. De hecho, por ejemplo, Timoteo nunca tuvo un problema, ni Pablo tuvo que exhortarlo respecto de su conducta judaizante. De ninguna manera, porque Timoteo no pensaba así, porque su padre espiritual era Pablo. Entonces él, ¿cómo pensaba? Como Pablo, porque el que te discipula está formando un pensamiento en nuestra vida. ¿Comprende? Entonces, como servidor de esta casa, ¿yo qué hago? Yo imparto sobre el equipo pastoral y el equipo de pastoral imparte sobre ustedes, para que todos podamos tener una línea de pensamiento y vivir en la comunión del Espíritu, llevarnos bien y desarrollar el propósito que Dios ha establecido con cada uno de nosotros. Si usted me pregunta, ¿cuál es el fundamento sobre el cual debemos recalibrar nuestra vida? Cada tanto, yo siempre digo, cada tanto hay que volver a recalibrar nuestra vida. Porque en la vida de la iglesia, en la dinámica de nuestra comunión con Dios, a veces nos vamos apartando un poquitito de algunas cosas y cada tanto tenemos que volver a corregir el rumbo. No nos damos cuenta. Queremos servir a Dios por la dinámica de las tareas, de las actividades, de las reuniones, y a veces no nos damos cuenta y tenemos que volver a recalibrar. Yo siempre trato de recalibrar pensando en los momentos aún antes de mi conversión, o sea, en el momento de mi conversión, antes de haber sido un ministro ordenado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve un encuentro con el Señor, cuando la gracia del Señor se manifestó a mi vida y se me apareció ahí estando yo solo en mi negocio, mi vida cambió y yo sentí que en ese momento tuve todo. O sea, en ese momento yo me sentí liberado, lloré durante 5 meses, pero yo sentí que mi vida cambió. Veía los colores, veía la vida, veía la luz, me sentí pleno por primera vez después de muchísimos años, me sentí pleno, descubrí la verdadera vida y yo no había leído la Biblia. No había escuchado un mensaje, no había ido a un culto, todo eso vino después. Entonces yo siempre digo, los años de ministerio, lo que has aprendido, los libros que has escrito, las prédicas que has dado, los viajes que has hecho, no deberían condicionar lo más extraordinario que recibiste primero, cuando sin conocer la Biblia lo conociste a Él. Porque uno después de un tiempo se pone medio teólogo, conoce las Escrituras, empieza ahí a afirmar algunos pensamientos y se olvida de lo simple. Y esto, el Evangelio primeramente es vida. Y si nosotros descuidamos la vida de Cristo, nos podemos encontrar envueltos en hacer un montón de cosas, pero apartarnos de la vida. Pablo le llama a eso obras muertas. Es triste, los religiosos hacen obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Cosas que no portan la vida de Dios. Entonces podemos ir a reuniones, leer la Biblia, cantar canciones, estar en un discipulado. Podemos hacer un montón de cosas y la vida del Espíritu no está ahí. ¿Cómo se nota eso? Y que por otro lado nos sentimos secos, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, los problemas, seguimos teniendo los mismos problemas que antes, solo que vamos al culto. Ahí andamos de conflicto en conflicto, el carácter es el mismo, luchamos con las mismas cosas, pero gloria a Dios, nombramos a Cristo y venimos a la iglesia. Entonces, en algún lado no estamos desarrollando la vida, esto se trata de la vida. O sea, conocimiento sin vida es solamente estructura mental. Acá la idea no es que Dios vino a educar a los pecadores para que nosotros seamos más educados en la vida y nos vaya mejor. Él está edificando renacidos, perfeccionando, haciendo que la vida de Cristo crezca en nosotros, que es muy distinto a educar a una persona. Entonces Dios no nos llena la cabeza de conceptos. Yo no vine a decirte cómo tenés que pensar, porque si yo pienso y te digo cómo tenés que pensar, estamos ante una secta. Yo pienso y ustedes no piensen excepto lo que yo les digo. No es así.
El líder no está para eso, el líder está para conectarte con Dios y decirte lo que Dios piensa y de ayudarte a pensar con la luz de Dios, no con la luz del predicador. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Y hay cosas que no sé qué tienen que hacer. Lo que yo necesito es conectarte con el Espíritu de Dios para que te dejes guiar por el Señor y que de alguna manera vivas bajo su gobierno y todas las cosas empiezan a mejorar en tu vida. Hay personas que lo hacen, hay personas que no. Quienes no lo hacen, no importa cuántos años de cristiano tengan, cuando vos lo encontrás y charlás un rato con ellos, más vale perderlos que encontrarlo. Y vos decís, pero si yo he encontrado personas que son mejores y más íntegros y no conocen a Dios. Y este que va a la iglesia más complicado que nadie. Y vos decís, pero ¿y por qué? Porque no tiene... A ver, si no dejamos que la vida de Cristo se desarrolle y no nos rendimos a su señorío para que Él transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, tome gobierno de nuestro ser, vamos a ser siempre iguales, nada más que creemos. Y yo quiero decirle que la Biblia, así como usted habla con gente afuera y le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, sí, yo creo mucho en Dios. Nosotros sabemos que no le conocen, yo también estuve ahí. Yo también decía que creía en Dios, tenía una medallita con la carita de Jesús, pero en realidad no lo conocía, porque no tenía su vida operativa en mí. Yo decía que creía, mi familia me enseñó eso y yo creía. Mucha gente usted va a encontrar así. En la iglesia también hay gente que dice que cree, pero después obra como ellos con sus propias fuerzas, hace todo con su propia fuerza, hace todo a su manera. Entonces siguen siendo complicados, siguen teniendo problemas, no resuelven nada, no cambian su carácter, no cambian su manera de vivir, pero creen en Dios. Y lo meten a Dios en todo. No, porque Dios me va a ayudar. Y después hacen lo que ellos quieren. Entonces te va igual que antes, con la diferencia de que ahora vas al culto. Y yo quisiera que no pierda el tiempo, porque lo que puede cambiar tu vida y la mía es el gobierno de Dios sobre nosotros. Si no nos gobierna el Espíritu, estamos practicando religión. Y la religión es muy perversa porque es superficial, está llena de obras muertas, te dicen lo que tenés que tocar y lo que no tenés que tocar, lo que podés y lo que no podés, y se termina una cosa, portate bien para que Dios te salve. Esto no se trata de esto. Esto se trata de que Dios nos dio la vida de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, y nos mete en Él. Esto es glorioso. Ahora, si yo no desarrollo eso, soy una persona normal que conoce Biblia. Y el que conoce mucho la Biblia sin la vida del Espíritu se vuelve una persona juzgadora, una persona ahí estructurada, no entiende al que realmente tiene problemas porque empieza a pensar con versículos. Los versículos no están para que vos pienses con versículos. La idea es que la dinámica de Dios te enseñe a interpretar tu vida. Porque hay versículos, por ejemplo, hay cosas que Dios se las dijo a Abraham, pero no te las dijo a vos, ni a mí. Yo no puedo meterme en la vida de Abraham y sacar un versículo y hacerlo mío porque se me dio la gana. No tengo legalidad para eso, porque se lo dijo a Abraham, o sea, no me lo dijo a mí. Ya, saca un versículo, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén, gracias Padre. Dios dice que me vaya de mi casa, que deje a mi esposa, que es mi parentela también, y que haga una vida nueva y Dios me va a llevar a una tierra nueva. Dios no dijo eso, se lo dijo a Abraham, no me lo dijo a mí, ¿verdad? Ahora, yo puedo tomar un versículo, no, está en la Biblia, sí, pero en la Biblia habla hasta el diablo, quiero decirle. Hay versículos que los dice el diablo, entonces uno no puede tomar cualquier cosa de la Biblia. Tenemos que interpretar los tiempos, interpretar lo que pasó, pero lo que más importa es nuestra comunión con el Señor. Porque nuestra comunión con el Señor es lo que nos va a dar luz. Y si la palabra no se convierte en luz, solo serán conceptos. El Señor dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. La verdad no son ideas, la verdad es una persona. No es lo mismo conocer una idea que una persona. Una idea uno la conoce a través de una lectura, una persona uno la conoce a través de las experiencias. Yo puedo leer un libro, no sé, de algún escritor latinoamericano, de José Luis Borges. Yo puedo conocer lo que él piensa, pero yo no conocí su persona. No podría tampoco ahora porque está muerto, pero bueno, si elijo otro autor del cual leo un libro, yo puedo saber cómo piensa respecto de algo, pero yo no lo conozco. Usted puede leer un libro mío y no significa que me conozca a mí. Yo le voy a decir qué es lo que pienso de algunas cosas del Evangelio, pero los que conviven conmigo, los que tratan, nos ponemos a comer, salimos, nos vamos revelando nuestro ser y nuestra persona, y ahí nos vamos conociendo. Entonces usted puede asirse del libro, leer la Biblia todo el día y no conocer más a Cristo. Usted puede estar todo el día orando y aún así no tocar su presencia. Usted puede estar cantando y aún así no estar adorando. Todo depende
Lo más importante es conocerlo a Él, descubrirlo a Él, dejar que su Espíritu nos gobierne, dejar que la palabra se convierta en luz y no en ideas, no aprender versículos de memoria como si fueran un reglamento de vida. Ay, yo quiero hacer tal cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedo o no puedo? Usted va a encontrar versículos que te permiten y versículos que te prohíben. La vida no se rige de esa manera. Tengo que entender qué es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para mí en este tiempo y en esta circunstancia de vida. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Mire, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 23, quiero compartir este versículo ahí, porque acá está el fundamento sobre el cual se rige todo y es lo que yo digo, debemos recalibrar en el discipulado también. Siempre tenemos que volver a la fuente, siempre. Dice Hechos 28, 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Qué les testificaba Pablo? El reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, o sea, ese sí que no se cansaba, estaba todo el día haciendo discipulado, hablando de qué, del reino, diga conmigo, del reino, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, Pablo usaba toda la escritura, la ley. La ley, el judío, de hecho la Biblia Kadosh israelita mesiánica, ¿qué te dice en ese pasaje? Dice que lo que él usaba era la Torá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Pablo? Pablo usaba las escrituras, lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, porque las cartas apostólicas todavía no se habían escrito, de hecho fue él el que escribió algunas de esas cartas, pero usaba toda la escritura para que la gente pudiera conocer acerca de Jesús y del reino. ¿Ve? O sea, Pablo no estaba haciendo judaizar a la gente, no los estaba metiendo en una religión, al contrario, él estaba en contra de todo eso. Pablo quería que conozcan a Jesús y que vivieran el reino de Dios. De eso se trata. La palabra reino en la Biblia es la palabra basileia, de hecho ahí en ese término griego es la palabra basileia, que significa gobierno. Nosotros cuando pensamos en un reino a veces nos imaginamos un castillo, un palacio, un trono, un rey, un séquito, una película del rey Arturo, pero no, un reino, cuando la Biblia te habla de reino, te habla de gobierno. Usted bien puede cambiar, de hecho hay versiones bíblicas que dicen así, usted puede cambiar y decir, bueno, él les testificaba respecto del gobierno de Dios, desde la mañana hasta la tarde, y los persuadía de Jesús. Entonces, la tarea apostólica se trata de eso, de poder entender el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Reino no es todo lo que yo gobierno, reino es que Dios me gobierna a mí para que yo gobierne situaciones. ¿Y de dónde, pastor? Bueno, si Pablo usaba toda la escritura, vamos al Génesis, vamos a encontrar en el Génesis que el Señor creó a Adán para gobernar la tierra. O sea, ¿quién quería gobernar la tierra? Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Forma a un hombre del polvo de la tierra, porque lo que yo quiero gobernar, ¿qué es? Tierra. Y le sopló su aliento divino, que era su conexión con Dios, porque la única manera de gobernar al hombre para que el hombre sea efectivo gobernando la tierra era que estuviera conectado con Dios. Eso es lo que pasó, nada más. Por eso el Señor le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, señoread y sojuzgad, sé señor y sé juez sobre los peces del mar, sobre los animales, sobre las plantas, o sea, goberná la tierra, pero vos te dejás gobernar por mí, porque vos solo podés ser efectivo gobernando si estás sujeto a mi gobierno. Eso así comenzó todo. Siempre se trató de lo mismo. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, él le pega un golpe de estado a Dios. Él le está diciendo, yo no quiero que vos me gobiernes. Yo quiero gobernar la tierra, pero yo me quiero gobernar solo. Yo ahora quiero saber lo que está bien y lo que está mal. Yo soy libre de pensar como quiero. El problema es que libertad no es hacer lo que querés. Libertad es hacer las cosas correctas. Cuando vos hablas con un drogadicto que te dice que es libre para drogarse, en realidad es un cautivo. Usted sabe que es cautivo. Libre es poder tener la droga ahí y decir que no. ¿Comprende? Libertad es hacer las cosas correctas. Y el único que nos lleva por las cosas correctas es Dios. El problema es que el ser humano no quiere hacer lo que Dios dice, quiere hacer lo que se le da la gana. Es como cuando nuestros hijos entran en una etapa de adolescencia y déjame vivir, mi vida es mía, ¿verdad? Y lo que hemos equivocado en nuestra vida en algunas cosas, acumulamos cierta experiencia para aconsejar.
Entonces, por ejemplo, yo le decía a mi hija, hija, no hagas esto, te estás equivocando. Bueno, pero es mi vida, tengo derecho a equivocarme. Y no sé si hay derecho a equivocarse, porque es una tontería, ¿verdad? Eso sí, como tocar el enchufe, decía, no toque que te... no sé, yo quiero experimentar por cuenta propia. Y le quedan los... Ay, sí, duele, te lo dije. O sea, hacerle caso a alguien que conoce algo es sabio y no es carencia de libertad, ¿verdad? Sujetarte a un hijo que se sujeta a los padres porque los padres entienden cosas que él no es carencia de libertad, es crecimiento sano. Ahora, que nosotros nos sujetemos a nuestro Padre Celestial no es carencia de libertad como algunos pretenden, que van a la iglesia y no, yo voy a la iglesia y no me dejan hacer nada, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer... Ya están pensando que la iglesia está para prohibirte cosas. O sea, nosotros buscamos el consejo de Dios, ninguno está para prohibir cosas. No se puede prohibir cosas. O sea, eso de pensar que un equipo pastoral pueda gobernar un rebaño es un error. Ni un pastor puede gobernar un rebaño, porque anda un pastor gobernando ovejas. Es imposible. Lo que gobierna es el grupo y el ambiente. Nosotros podemos gobernar ambiente, pero no personas, porque el único que puede gobernar personas desde la persona es Dios. ¿Comprende? Entonces yo le digo a usted, bueno, mañana nos vamos a juntar a las 8 y no sé cuántos van a venir. Ni siquiera usted sabe si yo voy a venir. Porque así somos los seres humanos, somos un signo de pregunta. Por eso digo, yo vengo cada 3, 4 meses y hay gente que veo que nunca vi y hay gente que no está teniendo que estar. Nunca se sabe qué va a pasar. Entonces digo, ¿y este hermano que está? No está viniendo más. ¿No? Y este hermano, no, sí empezó a venir ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos una estabilidad? ¿Por qué? Yo he encontrado gente que ha empezado a congregarse cuando nosotros estábamos en el pastorado. Decía, oh, pastor, me encanta, yo estoy re feliz, yo me voy a quedar siempre acá, pastor. Cuente conmigo, siempre voy a estar. Bueno, decía yo, vamos a ver, ojalá que sea así. Al poco tiempo no está más, se fue hablando mal, capaz. Porque pasa eso, ¿verdad? O sea, hay un problema ahí, que un cortocircuito puede dejar afuera a cualquiera. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que el Señor nos gobierne, que estemos en el lugar correcto, que nos soportemos unos a otros, como dice Pablo, porque estamos creciendo, estamos en etapa de desarrollo. Si todos fuéramos perfectos, no estaríamos acá. Cuando Pablo habla de los dones ministeriales, él dice que el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista está para perfeccionar a los santos hasta que todos, diga conmigo, hasta que todos alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, como un varón perfecto. ¿Esto qué implica? Que todos necesitamos tener un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, hasta que seamos perfectos. Ahora, si alguien es perfecto, no necesita venir el domingo. Así me dijo un hermano, ¿hasta cuándo, pastor, me tengo que congregar? Mirá, si vos sos Messi, no vengas a entrenar. Yo te pongo de titular el domingo, si yo no necesito que esté entrenando, no tengo ganas de tenerte entrenando. Ahora, si sos Messi, si no sos Messi, ¿sabés qué te falta? Entonces, si no sos el Messi espiritual, todavía te necesitas el discipulado. ¿Comprende? O sea, estamos siendo perfeccionados. Si alguien acá, cualquiera de nosotros, al mirarse al espejo ve a Cristo, dice, oh, wow. Yo y Cristo, o sea, es lo mismo, hablar conmigo que hablar con Cristo, usted no identifica, ¿no? O sea, soy el fruto viviente de lo que... O sea, si alguien alcanzó esa medida, bárbaro, yo ya le diría que no tendría que venir y contaminarse con el que tiene al lado. Pero si usted está en una etapa de desarrollo y preparación, cualquiera sea, necesitamos aguantarnos y estar aquí. ¿Comprende? O sea, cuando un niño está creciendo en la casa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué hace lío? Te agarró un crayón y te escribió una pared, te rompió las cosas, manotea la heladera cada 5 minutos y vos decís, soportalo, porque es tu hijo. No queda otra, ¿o no? Vos decís, bueno, ahora, al hijo del vecino a que vos lo echás de la casa. Que no venga a hacer lío, acá anda a la casa de tu madre, toma jugo acá, vamos. Ahora, cuando es de la casa, vos lo tenés que soportar porque está creciendo. Entonces se comporta como niño, ¿qué va a hacer? Rompe todo, no ordena su cuarto, después se comporta como adolescente, pero llega un día que se espera que se comporte como alguien maduro. Esa es nuestra esperanza. Que haya una madurez, un gobierno, una estabilidad, donde no discutamos las mismas cosas que discutíamos hace años atrás. Eso implica un desarrollo y madurez, ¿verdad? Porque un niño, por ejemplo, vos le sacaste la cucharita roja que te usa para tomar la sopa y se te enoja, llora, se tira al piso, te tira los fideos, porque está enojado porque Ahora, se espera que ese niño a los 30 años no haga lo mismo.
¿no? Se casó y pelea a la esposa por la cucharita roja. Ese tipo es un inmaduro que, o sea, tiene que volver al jardín de infante, ¿verdad? O sea, se espera que la madurez es que lo que hace es impedir que discuta las cosas que antes no discutía. Antes no tenía dominio propio, lloraba por todo. Ahora ya no, ahora tiene dominio propio, se empieza a comportar de otra manera. Antes me enojaba por cualquier tontería, ahora no. Me he vuelto inofendible. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, se entiende que vamos cambiando. Algunos entiendo que no. Estamos en un proceso de desarrollo. Entonces tenemos que aguantarnos, soportarnos, dice Pablo. Pablo dice, soportaos unos a otros. Bienvenido al club. Si usted espera ver una iglesia perfecta, como aquellos que dicen, bueno, si va a la iglesia tendría que ser mejor, es porque no entiende. O sea, Jesús tuvo 12 discípulos, ¿cuál de todo era peor? Y eran discípulos de Jesús. Hasta el tesorero era chorro, imagínense si usted va a esa iglesia. Era ladrón. Entonces, a ver, él nunca calificó a sus discípulos por su situación actual. Él tuvo una proyección y dijo, yo sé que estos discípulos llenos del Espíritu van a funcionar. Todavía no están funcionando. Jesús decía, a ver, Jesús era muy paciente. Y la Biblia dice que él era el buen pastor, pero en un momento, en Marcos 9, Jesús dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, veo como usted dice a los chicos, vos querés tu hijo, pero un día se me tenés podrido, ¿hasta cuándo te tengo que aguantar? Y hasta que crezca lo va a tener que aguantar. Para colmo ahora crecen y no se quieren ir de la casa, tiene que seguir aguantando. Entonces, Jesús mismo, siendo el buen pastor, en un momento se sacó y dijo, ¿hasta cuándo los he de aguantar a estos discípulos? Entonces, la iglesia no es perfecta humanamente, pero es perfecta de manera divina. Lo renacido en nosotros está vigente y vamos creciendo cada una en su proceso, en su medida y en su trato. Entonces, es una contribución corporativa ser personas que se rindan a Dios y se dejen gobernar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a todos a crecer en la comunión y poder expresar a Cristo en nuestra vida, en la sociedad, en la casa y en todo lugar, siendo lo que la Escritura dice, la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Ahora, ¿por qué Pablo usó todas las Escrituras para que pudieran entender el reino? Porque el hombre, después de que pecó, se empezó a gobernar solo, pero fíjese lo que hace Dios. Lo saca del huerto y le pone un querubín y una espada encendida para que no pudiera volver a entrar. Eso es como cuando un hijo rebelde dice, yo voy a hacer lo que quiero porque mi vida es mía y yo si quiero... Bueno, voy a hacer lo que quiera, pero en mi casa no. ¡Pum! Afuera, le cerró la puerta, le sacó la llave y le dijo, acá no volvés a entrar. En esta casa se vive como yo quiero, no como vos querés. Así que tómatela. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Lo amaba, pero lo sacó del huerto y no lo dejó entrar. Le dijo, anda al campo, si querés vivir solo, trabajá, ganate tu pan. Y Abraham ya no podía ir a la heladera del reino, porque antes de pecar dice que Abraham quería una fruta, tiraba la mano así, se la comía, después se le terminó la heladera. Que se independiza y le dicen, ya acá no venga a tocar la heladera, ni ya no es tu casa, ya fue, a ganar su pan. Y el hombre se fue al campo a sembrar la tierra, a tratar de generar trigo para poder comer pan. Pero la tierra le producía espinos y cardos. O sea, se dio cuenta Adán que estando bajo el amparo del Padre vivía en abundancia, pero cuando se independizó no llegaba a pagar la luz. Todo se volvió tiniebla. Entonces, estando bajo el amparo del Padre comía en abundancia, pero estando solo tenía que producir con el sudor de su frente. Entonces, siempre cuesta vivir fuera del gobierno de Dios, siempre. Por el contrario, bajo el gobierno de Dios está la bendición. Por eso nos conviene vivir bajo su gobierno. Esto no es religión, esto es reino. Nos conviene sujetarnos al gobierno de Dios porque nos va a ir mejor. En la casa del Padre siempre hay pan. Fuera de la casa del Padre hay hambre, hay angustia, hay desilusión, hay tiniebla. En la casa del Padre siempre hay luz. Pero el mundo está en tiniebla. Entonces usted mira a las personas sin Dios. Yo digo, horrenda cosa es vivir así, pobre gente. Yo estuve ahí, yo no encontraba la salida en mi vida, no sabía. Ahora vivo con el Padre. Yo quiero vivir bajo el gobierno del Padre, en las condiciones del Padre, no de las mías. Yo no puedo volver a la casa del Padre y decir, no, pero vos me tenés que entender a mí porque yo soy así. No, si vos sos así, cambia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si vos volvés a la casa de Dios, que es la iglesia, no este salón, no, la iglesia que somos nosotros, la casa de Dios, compuesta por muchas moradas,
Son gente que han determinado de ahora en adelante voy a vivir bajo las reglas del Padre, no las mías. Yo no le voy a decir ahora al Padre lo que tengo, no, porque a mí me gusta, no, es mi casa, dice el Padre. En mi casa se vive así. Y si no, volvé al campo y seguí trabajando con el sudor de tu frente, si Dios no va a ir al psicólogo porque usted deje de congregarse. Ni yo tampoco. Si yo dijera ahora, no, yo no me voy a dedicar, me voy a poner un kiosco, no predico más. Y yo dice, ay, mira cómo tiemblo. Se me fue Rebolleda, no sé qué voy a hacer ahora. Dios no tiene problema. Durante miles de años ha tenido maestros por todos lados, me ha necesitado a mí. No soy fundamental en esta tarea. Si no la quiero hacer, otro la hará. Si usted no quiere estar, otro estará. Si usted no quiere ir, otro irá. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, cuando vivimos al amparo de Dios, vivimos bajo sus condiciones. Lo que hace el discipulado es decirnos lo que al Padre le gusta y lo que al Padre no le gusta. Y cuando Dios te pide que vivas de determinada manera, no solo te dice lo que debes de hacer, sino que además te capacita para que lo hagas. De manera que no tengamos excusa. Porque si Dios me pidiera a mí que yo viva en santidad y no me diera su Espíritu Santo, le está pidiendo a una planta de limones que le dé tomate. No puede, porque el árbol malo no puede dar fruto bueno. La única manera de poder hacer lo que Dios me dice es que Él me dé lo que Él me pide. Entonces Dios me pide que no peque. Bueno, que el Espíritu Santo me dé dominio propio, autoridad, que Él quite de mí los pensamientos malos y que limpie mi corazón de las impurezas. Yo me rindo para que Él haga la obra en mí. Entonces no hay un éxito porque yo soy re obediente al Padre. Yo no sería obediente al Padre si no fuera por el Espíritu Santo que opera en mí. Apártese de Dios, haga que el Espíritu Santo se vaya de su vida y usted va a ser 7 veces peor que antes de venir a la casa del Padre. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces dependemos de Él, vivimos a su amparo y dependemos de Él. Adán era un hombre extraordinario, pero cuando se apartó de Dios fue un hombre normal. Era un hombre sabio, pero cuando se apartó de Dios se volvió un hombre necio. O sea, imagínense el hombre más sabio del planeta Tierra, creado a semejanza de Dios, que después de pecar se vistió con una hojita. ¿A quién se le ocurre vestirse con una hojita de parra? Es absurdo, te sentaste y se te abrió la hojita. Alcanzame otra hojita, Eva. O sea, cualquiera que lo mirara a Adán tapado con una hojita diría, pobre tipo, qué tonto. Es más, Dios lo mira y le dice, ¿qué haces ahí? Es más, se quiso esconder de Dios. El Señor lo buscaba y Adán estaba escondido. Yo te pregunto, si sos un hombre sabio y sabés que Dios es omnipresente, ¿cómo te vas a esconder de Dios? O sea, jugar a la escondida con Dios es muy aburrido. ¿No es cierto? David sabía eso, en el Salmo 139 él lo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Aunque me fuera del otro lado del mar, me asirá tu diestra. Te son lo mismo las tinieblas que la luz para encontrarme. ¿Dónde me voy a esconder? Adán se escondió y dice, no estoy. Y el Señor dice, Adán, ¿dónde estás? El Señor miraría y dice, pobre, se volvió tonto. Era sabio, pero ahora está perturbado de la cabeza, ¿no? Ahora se esconde pensando que se puede esconder de mí. Eso es lo que pasa cuando estamos sin Dios. Pensamos de manera tonta, tomamos decisiones tontas, actuamos de manera tonta, echamos culpa a otro. Adán cuando pecó, ¿quién le dijo que la culpa era de él? ¿Asumió la responsabilidad? No. ¿Por qué comiste la fruta? ¿Quién? ¿Yo? No. Sí, la comiste. No, bueno, Eva me dio. Ella, la culpa es de ella. Y vos que me la diste, porque yo estaba solo y estaba mejor. Si vos no me la hubieses dado, yo no hubiese pecado, pero vos la creaste a ella y ella me hizo la fruta y ella escuchó la serpiente y bueno, yo comí, soy inocente. Es lo que pasa con el sistema. Usted hable con las personas, amado, y escuche lo que hay en el corazón de la gente. La gente le va a echar las culpas a los padres, al antepasado, a la crianza, al patrón, al gobierno, al euro, al vecino, al pastor. Todos tienen que echar la culpa a otro, pero son víctimas. Pregunte, hable con una persona divorciada y te va a decir, sí, lo que pasa es que ella, claro, porque ellos van a señalar al otro. Difícilmente una persona sin luz te diga, mira, el culpable soy yo, definitivamente. Las cosas que yo he hecho mal en la vida son estas. Entonces, echamos culpa porque necesitamos ser víctimas. El Señor nos saca de ahí y te dice, ya no sos víctima. Ahora hacete responsable. Antes estabas oscura, ahora te prendí la luz. Antes estabas solo, ahora estás conmigo. Antes no tenías cómo entender las cosas porque carecías de sabiduría espiritual, pero ahora te he dado mi espíritu y la mente de Cristo. Ahora he puesto en ti poder y autoridad. Ahora no hay excusa. Gestiona tu vida de manera diferente porque ahora sos el único responsable de que si te va a ir bien o te va a ir mal. Porque tu vida no es una hojita a la deriva. Ahora caminás bajo el gobierno de Dios y en la casa del Padre.
¿Me está comprendiendo? Pasé de la maldición a la bendición. Entonces, cuando usted lee la Escritura, todo se trata de lo mismo. El ser humano determinó vivir sin Dios y se corrompió de tal manera que Dios dijo, lo voy a destruir, porque ya estaban corrompiendo la genética, estaban teniendo relaciones con los ángeles, estaban haciendo cualquier barbaridad. Entonces vino el diluvio y el Señor halló a Noé y le dijo, yo voy a salvar tu familia y voy a traer un nuevo gobierno sobre la tierra si haces mi voluntad. ¿Estarías dispuesto a edificar un arca? Sí, le dijo Noé, vamos a trabajar. Entonces Noé trabajó 100 años en aquello que Dios le dijo. Y la gente se burlaba de él porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces la gente, ahora está edificando un arca. Es como cuando tus parientes o algún que te dice, usted no ve que está yendo a la iglesia evangélica. Evangélico. Sí, estúpido, porque yo antes no sabía qué edificar. Ahora yo sé, ahora estoy bajo el gobierno de Dios y estoy trabajando en los diseños de Dios. Antes andaba sin rumbo, como barrilete sin hilo, pero ahora soy gobernado por el Señor. Por eso me ves diferente. El que no entiende siempre critica eso. Porque piensa que vamos a la iglesia, como no tenemos nada que hacer los domingos, en vez de quedarnos a comer en casa, nos venimos al culto a llenarnos de canciones. No es así. Nosotros estamos buscando la plenitud de Dios, la llenura de Dios, el crecimiento en Dios, la voluntad de Dios, porque sabemos que caminando en Él todas las cosas nos ayudarán a bien. No dice que nos va a salir todo bien, dice que nos va a ayudar a bien. Porque yo antes tenía un problema, no sabía cómo salir adelante. Ahora tengo el mismo problema, pero sé cómo superarlo. ¿Comprende? Dios no te hace débil, Dios te hace fuerte. Los evangélicos débiles son los que no han entendido el evangelio. Ay, ¿cómo puede ser que estoy yendo a la iglesia y se me rompió el auto? ¿Y qué? ¿Pero qué es un auto celestial? ¿Tiene carburador del cielo? O sea, ¿es profético el embriague? ¿Cómo es el asunto? O sea, es un auto, se le puede romper a cualquiera. Pero estoy yendo a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? La diferencia es que antes te amargaba y te arrancaba los pelos enojado y ahora se supone que no, que sobrellevás las cosas de otra manera, que asumís las cosas de otra manera y decís, bueno, si Dios lo permitió vamos a salir adelante, capaz que Dios nos da uno mejor, ya vamos a recuperar las cosas, con Dios somos más que vencidos y podés superar una prueba, gobernar una crisis. Cuando antes te pasaba lo mismo y te peleabas con todo el mundo. Te agarraba las trompadas contra el mecánico, te peleabas con tu esposa. O sea, ahora no, las cosas cambiaron. Diga conmigo, las cosas van cambiando. Todavía estamos en proceso de cambio. Somos como vidriera en preparación. Cuando alguien te ve medio desprolijo, si tenés paciencia, Dios está trabajando conmigo. ¿Ah? Pero estamos cambiando. Ahora, ¿cuál fue la virtud de Noé? Hacer la voluntad de Dios. Pero los hombres, cuando empezaron a llenar la tierra otra vez, después del juicio final, empezaron a hacer lo mismo. Se empezaron a salir de la voluntad de Dios, empezaron a formar Babilonia, su propia ciudad, la Torre de Babel, sus propios diseños. Porque es una constante, los seres humanos no quieren vivir bajo el gobierno de Dios, esa es la verdad. Ese es el mal de todo ser humano, porque piensa que va a ser carente de libertad, y es al revés. Cristo vino a libertarnos, el diablo es el que te pone un yugo. El diablo te va a decir, ser libre, disfrutar la vida que es una sola, métele bomba. O sea, Dios te va a decir, justamente porque es una sola, aprovechala bien. No la tires a la marchanta, no te pienses que un vicio te hace mejor. Lo que te va a hacer mejor persona es vivir en comunión con el Espíritu Santo. Tengo algo mejor que eso para tu vida. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, esa constante que Pablo dice, empezó a agarrar la Torá y la ley y los profetas para hablar de Cristo, no es porque Cristo había nacido, es porque Cristo estaba anunciado. No es porque el reino se estaba viviendo. ¿Sabe cuándo se empezó a predicar el reino? Porque el Señor elige a partir de Abraham, crea una nación y de esa nación saca a su hijo. Pero el primero que empezó a predicar el reino como algo que había llegado fue Juan el Bautista. Fue el primero que dijo, arrepentíos, o sea, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Se arrepintió alguien? No, ninguno, porque no podían todavía. Jesús, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Claro, porque había llegado Él. Si él cuando nació, ¿qué dijeron los magos del Oriente? Ha nacido un rey y venimos a adorarle. Si nació un rey, ¿qué trajo el rey? Su reino. Jesús vino a establecer su gobierno sobre la tierra, el gobierno del Padre a través del Hijo en la tierra una vez más, para que los hombres puedan vivir bajo el gobierno del Padre después de haberse apartado durante siglos de su voluntad.
Eso se trata. Por eso el libro de Colosenses en el capítulo 1 dice que Jesucristo vino a reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en su cruz. Es decir, éramos hijos porque habíamos sido creados por Dios, pero vivíamos como se nos da la gana, fuera de la casa del Padre, como el hijo pródigo. Pero de pronto, ¿qué hace el Señor? Nos trae a la casa por Cristo, nos mete en el Hijo y nos vuelve a poner en Cristo. Nos trae, nos deja entrar, dice que nosotros podemos llegar al Padre a través de Cristo, hablar con el Padre a través de Cristo, vivir en comunión con el Padre a través de Cristo, recibir la bendición a través de Cristo. O sea, todo es en Cristo. Nos metió en Cristo y nos volvió a meter en la casa del Padre. ¿Ve? Esa espada que estaba en el huerto que no permitía que Adán volviera a entrar a la abundancia era la cruz. Cristo murió para poder entrar nuevamente a la bendición y nos metió en Él para que ahora podamos volver como ese hijo pródigo que se malgastó todo ahí con alcohol y prostituta y de pronto volvió a la casa del Padre. Y el Padre, en lugar de echarlo, ¿qué hizo? Corrió, lo abrazó, le dio un vestido nuevo, un anillo de autoridad, lo puso como hijo. No es que lo mandó como un obrero al galponcito porque se había portado mal. No, lo puso como hijo. Le dijo, maten el becerro gordo y hagan fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ha sido recuperado. Entonces nosotros estábamos perdidos, pero Dios nos trajo, nos posicionó otra vez como hijo. ¿Ve? Nos da autoridad como hijo, nos empodera como hijo, nos mete en la casa, nos mete en la bendición. Quiere que podamos vivir bajo sus preceptos ahora. Ese hijo pródigo que se fue, no volvió a la casa diciéndole, bueno papá, ahora estoy en casa, pero a mí me sigue gustando la diversión. Este fin de semana me voy de vuelta al boliche, ¿no? Le dijo el padre, volviste a la casa. Los términos siguen siendo los de la casa. No viniste a gobernar la casa, viniste a sujetarte al gobierno de la casa. ¿Me está comprendiendo? Reconciliar significa volver a unir, reunir, conciliar algo, volver a unirlo. Eso fue lo que hizo Cristo. Estábamos separados de la vida de Dios, pero hemos sido unidos otra vez por la sangre de Cristo. Ahora podemos hablar con el Padre. Un hijo que se va de la casa que no habla con el Padre. Se va de la casa. Llama por teléfono, pero parece que no hay comunicación. La gente dice que reza, pero ¿qué dice la Biblia? Dios no escucha la oración de los impíos. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, dice que sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. Quiere decir que antes yo podría haber orado, no me escuchaba Dios. Ahora sí me escucha. Ahora sí puedo hablar con Él. Ahora tengo comunión con Él. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Eso es lo que dice Pablo. Sobre eso tienen que trabajar. La iglesia es gobierno de Dios sobre nuestra vida. Lo que perdió Adán con ese golpe de estado, tratando de gobernarse solo, lo recuperó Cristo. Adán no se quiso dejar gobernar por Dios y le fue mal. Muchos de nosotros vivimos fuera del gobierno de Dios, nos fue mal. Ahora volvemos a la casa, vivamos bajo el gobierno de Dios para que nos vaya bien. Que las cosas empiecen a cambiar, que podamos gobernar. ¿Qué cosa? El carácter, las situaciones, la finanza, el trabajo, la casa, el matrimonio, la lengua y todas esas cosas que son difíciles de gobernar. Pero yo soy así. Ahora que vivo con el Padre puedo cambiar. Donde está el Espíritu, dice Pablo en 2 Corintios en capítulo 3, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad y somos transformados de gloria en gloria. ¿Me está comprendiendo, mi amado? Por eso es tan importante que todo lo que aprendamos en la iglesia esté basado en un fundamento. ¿Qué es un fundamento? Una base. ¿Qué es un fundamento? Un cimiento. Esta casa tiene un fundamento que es el reino de Dios. Si hay algo que queremos es que el Padre gobierne la casa, que el Padre gobierne los dones ministeriales, que el Padre gobierne los ámbitos de la casa, que el Padre gobierne las estrategias de la casa, que el Padre gobierne tu vida y gobierne tu finanza y gobierne tus decisiones y gobierne tus negocios y gobierne todo. Aliento de vida pretende ser lo que Adán perdió, el aliento de Dios que lo conectaba con el cielo. Es eso, de eso se trata. Las personas a veces van a la iglesia, toman sus propias decisiones, pero creen que porque van al culto pueden decidir lo que quieren hacer. Entonces viven como se les da la gana, pero le piden a Dios que les dé el impulso de la bendición. No se trata de eso. En el pacto nosotros entramos por muerte y por vida. Nos da una vida nueva y nos sugiere morir a la vieja naturaleza. Con lo cual yo estoy renunciando a mis derechos. Porque yo viví con mis propios derechos y me fue mal. Entonces yo quiero renunciar a mis derechos y a mis decisiones. Quiero pensar como Dios piensa. Quiero hacer la voluntad de Dios.
Entonces no me debo resistir con rebelión, debo buscar su voluntad. ¿Querés abrir un negocio? Pregúntale a Dios. No lo abras porque te parece una buena idea o porque te lo dijo un amigo que también es un impío. Sí, pero el tipo sabe un montón de negocios, pero te dijo Dios que abriera el negocio. A Noé se le dio por edificar un barco un día que se levantó una mañana con una idea. No. ¿Abraham se levantó un día yéndose de su tierra y su parentela porque se le ocurrió? No. ¿Jacob volvió a su tierra porque se le ocurrió un día? No. ¿David se levantó de rey porque dijo yo era pastor pero ahora voy a ser rey? No. Dios lo llamó a ser rey. O sea, todo lo que Pablo usó para explicar el reino son hombres y mujeres que se pusieron bajo el gobierno de Dios y dijeron, Señor, ya no quiero andar probando suerte en la vida. Ahora quiero vivir bajo tus diseños. No quiero andar, a ver, ¿qué negocio sería bueno? ¿Qué puedo poner? Tengo un dinero para invertir. Pregúntale a Dios. Dios habla, amado. Dios está vivo. Pregúntale a Dios si Dios quiere que hagas eso. Y si no es de Dios, que se trabe, que se cancele, que no lo puedas ejecutar. Si yo no te estoy escuchando, pero si no es tuyo, que no salga. Entonces no te vas a enojar si no te sale. Te vas a dar cuenta que Dios no quería, por eso no te salió. ¿Comprende? No quiero nada. Quiero comprar una casa. Está bien, pero que sea la casa que Dios quiere. No te metas en cualquier negocio que te puede salir mal. Jacob no supo eso. Jacob quería una mujer y la compró por 7 años de laburo. Dios lo miraba y dice, ay Dios mío, qué negocio se mandó este muchacho. Encima lo van a estafar, le van a dar otra. Dios le debe haber dicho, si te gustaba Raquel, ¿por qué no me la pediste? Yo te la daba gratis. Trabajaste 7 años, te la cambiaron el día de la boda, tuviste que trabajar 7 años más. Por Gil, porque la querés conseguir con el sudor de tu frente. En lugar de pedirle a tu esposa a Dios, yo la quiero conseguir. Bueno, trabaja por ella. ¿Comprende? Las cosas no son con nuestra fuerza, es con su espíritu. Yo no pude, ahora puedo. Ya antes me goberné solo, ahora quiero estar bajo el gobierno de Dios. Ese es el fundamento de todas las enseñanzas de aliento de vida, que el Señor sea el que determine, que el Señor sea el que nos gobierne, nos dirija, nos corrija, nos instruya. No nos hace infalible, a veces nos equivocamos. Y es más, Dios a veces permite que te equivoques, pero Él está esperando a ver si preguntás cuando se te trabó la cosa. Abraham se metió a Egipto y dijo que su mujer no era su mujer y lo echaron por mentiroso, pero volvió al altar que había levantado y le pidió perdón a Dios. Le dijo, sí, me la mandé, pasa que tuve miedo y dije, hay hambre en el mundo, me meto acá que hay comida. Bueno, pero yo no te mandé. Sí, tenés razón, perdóname. Bueno, ahora anda para allá. ¿Ve? ¿Ve que se puede aprender? Ya no nos equivoquemos tanto. Tenemos a Dios. No somos infalibles, pero tenemos un Padre que es nuestro consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Él nos puede decir qué hacer. La gente va al psicólogo, nosotros podemos ir a Dios y decir, Señor, ¿qué hacemos con esto? Y si usted es el problema, diga, Señor, ¿qué hago con este carácter podrido que tengo? ¿Qué hago con este ser humano que me causa todos los problemas que cuando lo miro al espejo me lo encuentro en el baño a la mañana temprano? Este es mi gran... ¿Qué hago con este tipo? Y el Señor me va a ir diciendo cómo matarlo. Poco a poco. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está, solo para que podamos orar y no se distraiga. No empiece a moverse todavía. Solo necesito un minutito más. Quiero que oremos para que las palabras que recibimos de parte de Dios no se escapen de nuestro corazón. Y no estoy hablando de su mente. Seguramente si mañana usted quisiera repetir todo lo que yo dije, no se va a acordar, ni yo me voy a acordar. Pero nuestro espíritu retiene. La luz no puede explicarse. Usted no le puede explicar la luz a un ciego, simplemente la ve. Hay percepciones que se dan en nuestro espíritu. El entendimiento espiritual a veces no puede ser explicado, solo se entiende. Y es todo lo que necesitamos. Señor, nuestro corazón dispuesto para ti recibe esta palabra. Y queremos retenerla, queremos cuidarla, queremos que ni los afanes, ni las aflicciones, y mucho menos el enemigo, nos robe lo que tú nos has impartido y lo que tú nos vas a impartir cada día. Deseamos que esta palabra no se torne en una idea con la que estamos de acuerdo o no, sino con una luz que guíe nuestros pasos. Tu palabra es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino. Ayúdanos, Dios, a sentir con tu corazón, a pensar como tú piensas, a vivir bajo tu voluntad. Hemos sido rebeldes algunos de nosotros por años. Hoy queremos estar sujetos al gobierno de tu Espíritu. Enséñanos.
Por ahora, la simple obediencia es parte de la sabiduría porque no entendemos muchas cosas. Pero vamos creciendo, conectándonos con tu Espíritu para que tú dirijas todo lo que hacemos. No queremos ser como Adán, no queremos un golpe de estado, no queremos gobernarnos solos. No queremos edificar nuestros propios negocios, ni la casa a nuestra manera, ni hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer lo que tú digas, lo que tú quieras. Que nuestras oraciones no sean, Señor, para darte órdenes de lo que nosotros queremos, sino para escuchar lo que tú quieres que nosotros hagamos. Eso es rendirnos a ti, Señor. Saber que en la vida nos puede ir mucho mejor. Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo y por este ámbito y por estar aquí, porque muchos en este tiempo, queriendo oír no pueden, queriendo ver no ven, porque todavía no te conocen. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria.